Buenas noches, amados hermanos. Es una gran bendición para nosotros volver a entrar a la intimidad de su hogar, esperando que la palabra que Dios ha puesto en nuestro corazón en esta noche sea de una gran bendición. Y para ello yo le voy a invitar a que usted me acompañe a hacer una oración. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amado Padre que estás en el cielo y en todo lugar, nuevamente, Señor, te damos gracias por esa oportunidad preciosa que tú nos concedes de poder entrar a cada uno de los hogares, Señor amado, aquellos hogares necesitados que necesitan, Señor, un consejo matrimonial. Y hoy venimos a ponerlos en tus manos de amor y de misericordia, creyendo, Padre, que la obra que tú has comenzado en cada uno de los hogares, tú la vas a perfeccionar. Hoy te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo precioso de Dios. Amén y amén. Amén. Dios los bendiga, mis amados hermanos, que tengan una excelente noche. Amén. Una noche de matrimonios, una noche para compartir consejo de la palabra del Señor Amén. con relación a nuestros matrimonios. Recuérdense que el matrimonio está compuesto de un hombre, Y una mujer que Amén. tienen sus hijos, aleluya, Amén. gloria a Dios. Quisiéramos platicar en esta noche sobre las casas, 7 casas que visitó Jesús. Este número 7 nos habla de la perfección de Dios, la perfección de todas las Amén. cosas. En la Biblia encontramos diferentes casas a donde el Señor Jesucristo pasó, las cuales nos hablan de diferentes estados en que debemos de avanzar hasta que estemos junto con el Señor en la ciudad que Él prometió que iba a preparar para nosotros. Según el libro de Juan capítulo 14, versículo número 1, 2 y 3, dice: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa, oiga esto, en la casa Amén. de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, os lo hubiera dicho, voy a preparar un lugar para vosotros. Si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, allí también vosotros estéis. Bueno, tenemos una promesa, Amén. ¿verdad? Que el Señor Jesús dice, donde yo estoy, ustedes estén, pero también dice que va a regresar Amén. por su iglesia y va a regresar por su pueblo. Amén. Amén. Exactamente. Qué bendición escuchar la palabra de Dios que nos está diciendo, no se turbe nuestro corazón, ¿verdad? Y cuántas veces nuestro corazón está turbado, está abatido, está cansado. Y es importante que nosotros aprendamos a confiar plenamente en nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que el Señor es grande en amor y en misericordia para poder nosotros tener un hogar sólido, un hogar lleno de la presencia del Señor. Es importante que nosotros invitemos al Espíritu Santo a nuestra casa, ¿verdad? Tenemos que ser maduros espiritualmente, tenemos nosotros que creer en las promesas que Dios tiene para cada uno de los hogares, porque para cada uno Dios tiene una promesa grande y tenemos que aferrarnos a las promesas de nuestro Señor Jesucristo, que cada hogar y cada matrimonio tiene y la tiene que ver, ¿verdad? Amén. Bueno, esta noche estamos platicando sobre 7 casas que visitó Jesús, y uno de los consejos hermosos, Chiqui, que encontramos en la palabra es que el Señor le dice a sus discípulos, no se turbe, Amén. no se Amén. turbe el corazón. Amén. Como que Amén. pareciera ser un problema en nuestra humanidad, Amén, ¿verdad? El exactamente. turbarnos. Dice, Ujú. no se turbe el corazón. Amén. Creed en Dios, creed en mí. Amén. Creamos en el Padre, creemos en el Hijo. Amén. Pero luego nos deja una promesa, en la casa de mi Padre. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Amén. Bueno, ¿y para quién son esas moradas? Para nosotros, los hijos, los que hemos creído en Él. Exactamente. Y dice, si no Amén. fuera así, yo no se los hubiera dicho. ¿A quiénes se le cuentan los secretos? A los Los amigos. Voy a preparar para vosotros. Amén. Voy a preparar para vosotros. Esto nos enseña que el Padre y el Hijo hasta el día de hoy Uno trabajan. solo es- amén. Son uno Es solo uno y solo trabajan. Amén. Y si me voy, preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez. Es Amén. una promesa, vendré otra vez. Lo mismo dice el libro de los Hechos, capítulo 1,
cuando el Señor ascendió, se aparecen los ángeles y le dicen a los que están viendo, así como le habéis visto ir, así le volveréis a ver venir, Amén. regresar. Entonces vemos una promesa que Él dice, preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez. Amén. Os tomaré conmigo para que donde yo esté, también vosotros estéis. Bueno, chiqui, hablamos de una promesa de visita de nuestro Señor Jesucristo donde Él visitó 7 hogares, Amén. o 7 casas con algún propósito. Y no se quedó en una sola, sino evolucionó, creció. Y voy a verlo de esta manera. Si recordás, en la Biblia nos habla de un personaje que era muy pequeñito. Saqueo. Saqueo. Amén. Saqueo, él dice que era un hombre que era recaudador de impuestos. Amén. El trabajo de él no salía a recaudar los impuestos, a él se los A él llevaba. se los llevaba. Y él tenía temor de acercarse a las multitudes porque Amén. temía ser tratado mal por las multitudes, por el trabajo que tenía. Amén. La Biblia nos enseña que se subió a un árbol y cuando pasa Jesús por ahí, Jesús levanta la vista, le dice, hoy cenaré contigo, estaré en tu casa, te Amén. conviene. Amén. Entonces, en nuestro matrimonio, Amén. nos conviene que Jesús visite nuestra casa. Exactamente, definitivamente, así es, ¿verdad? El Señor, es importante que nosotros, el Señor esté en nuestra casa, que el Señor visite nuestra casa, ¿verdad? Es cierto que pues ninguno de los hogares es perfecto, ¿verdad? Pero si vemos cómo visitó a Saqueo. La misericordia de Dios fue tan grande para verlo y visitar su casa. Igualmente, el Señor ha tenido mucha misericordia con nuestra vida, con nuestra familia, con nuestra casa. ¿Y cómo no vamos a invitar nosotros al Señor que more en nuestra casa, que Él sea el centro de nuestra casa, que Él sea el administrador de nuestra casa, ¿verdad? Como vemos como Saqueo, ¿verdad? Lleno de tantas imperfecciones, ¿verdad? Porque era un recaudador de impuestos, me imagino que también era un usurero, ¿verdad? Era prestamista, prestaba dinero y bueno, ¿qué tantos defectos podía tener Saqueo? Sí, Un ponerle montón. todos los que quedarás esta noche. No, estamos viendo cómo el Señor Jesús visitaba Amén. hogares. Amén. Cómo el Señor visitaba hogares Amén. y cómo visitó el hogar de Saqueo. Sin embargo, Amén. en el libro de Mateo capítulo 2, versículo número 1, dice esta palabra. Después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempo del rey Herodes, he aquí unos magos del oriente llegaron a Jerusalén diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Amén. Esta casa, Chiqui, la visita del Señor a Belén o Betlehem, significa la casa del pan. Amén. Amén, la casa Amén. del pan. Esa es una visita que el Señor hizo a una casa. Pensemos en esta noche, que esta casa es la de nosotros, la que el Señor está Amén. visitando. Amén. Qué bendición que el Señor visite nuestro hogar. Amén. Ahora, cuando vemos esta palabra, Chiqui, dice, en esta ciudad nació el Señor Jesucristo. Amén. Es decir, que aquí debemos de esta casa, debemos de partir, debemos de avanzar a las siguientes casas, a las 6 siguientes casas. Amén. Pues esto nos habla en el momento en que nació el Señor en nuestra vida. ¿Sí? Amén. En nuestra vida. Aquí ya nos habla de un nuevo nacimiento. Amén. A partir de ahí gozamos de todos los beneficios de ser hechos hijos de Dios, según Juan 6, 3, 4. Amén. La visita del Señor a nuestra casa nos provoca gozo, nos provoca alegría. Amén. Ahora, lo estamos enfocando como un nuevo nacimiento, Amén. pero ahora enfoquémoslo como nuestro matrimonio. Amén. Qué bendición que el Señor haya llegado a nuestro matrimonio. Exactamente, ¿verdad? Y sabemos que la casa del pan Así es es. suficiente palabra, ¿verdad? Y yo creo que todos hemos escuchado suficiente palabra como para que no la pongamos en práctica, ¿verdad? Pero qué lindo es que nosotros reconozcamos que necesitamos a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y qué hermoso es de que Él se haya fijado en nuestro matrimonio y que Él more en nuestra casa, porque si Él mora en nuestra casa, Él va a ministrar amor, que es muy importantísimo que el amor de Dios esté en nuestra casa, ese amor que todo lo suple, que todo lo soporta, que todo lo puede, que cubre multitud de errores.
ese amor tiene que estar en nuestra casa, que el Señor llene de paz nuestra casa. Tan lindo que es llegar a un hogar a visitar y que, ay, se respira, qué paz preciosa, ¿verdad? Y que nuestros hogares estén llenos de paz. Aún hayan aflicciones, hayan luchas, hayan pruebas, pero que esa paz no la podamos perder nosotros, ¿verdad? Que es la que viene de nuestro Señor Jesucristo. Ahora acordémonos, Chiqui, que interesante hablar sobre esto, porque si tenemos paz es porque tenemos paciencia. Amén. Si tenemos paz es porque tenemos paciencia. Y para tener paciencia no cabe duda que nacimos de nuevo. Exactamente. Hay una operación en nuestras vidas por medio del Espíritu Santo. Amén. Cuando perdemos la paciencia es porque hemos tenido un descenso en nuestro primer amor. Estamos bajos en nuestro nivel espiritual, entonces se empiezan a manifestar otras cosas. Sin embargo, es vital, Chiqui, que en nuestros hogares, hablamos de nuestro matrimonio, nuestro matrimonio sea visitado por el Señor. Y en este ejemplo que ponemos en Betlehem, la casa del pan, ¿qué es lo que va a saciar en nuestra vida espiritual? Es el pan, es la palabra la presencia de Dios. Amén. Yo quisiera leer en Ruth 1:1, dice la Biblia, para poder enfocar esto hacia nuestro propósito esta noche. Aconteció que en los días en que gobernaban los jueces, hubo hambre en el país, y un hombre de Belén de Judá fue a residir a los campos de Booz con su mujer y sus 2 hijos. Bueno, aquí había un problema. ¿Qué era lo que aquí había? Escasez de comida, había hambre. Y eso hizo que Noemí descendiera con su esposo y su familia, ¿verdad? En ese momento. Ahora, si vemos, por ejemplo, ¿qué significa Belén? Belén significa la casa del pan. Pero qué tremendo que significando casa del pan, Chiqui, encontramos que había un tiempo de escasez. Había falta de comida. Tenía ese problema ese lugar porque llovía eventualmente durante el año. Se viene ese problema de una hambruna y ellos descienden Noemí, su esposo y sus dos hijos. Ellos van a vivir a un lugar que no les trajo ningún beneficio. En este caso, dice la palabra del Señor: aconteció que en los días que gobernaban los jueces hubo hambre en el país, y un hombre fue a residir a los campos de Moab, los moabitas, descendientes de Lot. El problema de Belén es que, aunque significa la casa del pan, había una promesa sobre ese lugar, que siempre iba a haber pan, pero aquí encontramos que hay escasez. ¿Qué se representa esto? Representa un estado cuando nosotros nos encontrábamos sin el Señor. Por favor, pónganle atención a esto. La Biblia nos enseña que no había quien saciara nuestro espíritu, nuestra alma. No teníamos pan, no teníamos palabra, no teníamos espíritu, sino hasta que el Señor nació en nosotros, hasta que hubo un nuevo nacimiento. A partir de ahí recibimos la promesa de ser saciados, porque a nosotros descendió el pan del cielo. Eso lo vemos ahí en Juan 6:50. Entonces vemos que hay una promesa que aunque la casa que visita al Señor, la casa del pan, tendría que tener abundancia. Lo vemos en el tiempo de Noemí, que había escasez. Ahora viene el Señor Jesucristo y nos trae una promesa tremenda. Por ejemplo, yo sí le pido al Señor que Él visite mi hogar, que Él visite mi familia, que Él visite a mis hijos, a nuestras generaciones. Pero también le suplicamos al Señor esta noche que los matrimonios tengan el pan que descendió del cielo. Exactamente, la palabra de Dios. Amén, que tengan palabra. Que no haya escasez de palabra. Así es. ¿Verdad? Es hermoso que en este tiempo es cuando más hemos escuchado la palabra de Dios, es cuando más nos hemos llenado de esa palabra, porque esa palabra ha llegado a la intimidad de su casa. Quizás usted puede estar descansando, reposando, pero está escuchando la palabra de Dios. Usted puede estar en su comedor, quizás comiendo sus alimentos, pero usted está escuchando la palabra de Dios. Lo que más ha habido
necesitado en este tiempo es abundancia de palabra. Y qué lindo es de que el Señor, en medio de la situación que se vive en el mundo entero, porque es el mundo entero, ha tenido el cuidado de sus hijos y les ha llevado la palabra hasta la intimidad de su casa. Amén, Qué amén. lindo es, ¿verdad? Mire, qué interesante es, hermanos. A mí me llama mucho la atención la palabra, Chiqui, de Esdras 7:10, porque dice que Esdras, él estudiaba la palabra, Amén. vivía la palabra, Exactamente. compartía la palabra. Sí. Bueno, esto nos habla en alguna medida que nosotros como matrimonios Amén. debemos de amar la palabra. Amén. ¿Quién es la palabra? ¿A quién representa la palabra? La palabra representa a Cristo. Exactamente. ¿Verdad? Entonces aquí exactamente. vemos, ahora yo quiero ver en Lucas 2:7 dice, y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales, esto es cobertura, le acostó un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón, esto es Amén. igual al hotel. Encontramos que el Señor nació en un pesebre. ¿De qué nos habla esto? Eso es muy interesante, Chiqui. Amén. ¿Qué representa el pesebre? Por ejemplo, Belén representa la casa del pan. Amén. El pesebre nos habla que el Señor nació en el lugar donde no le correspondía nacer. Amén, exactamente. Amén. Qué ¿Cómo iba a tremendo. nacer el Hijo de Dios en un pesebre, va? Amén, qué tremendo, sí. Siendo el Hijo de Dios que iba a tener derecho a todo Así el es. mundo. Cómo Dios lo permitió, ¿verdad? Quizás para que Él... Bueno, había un problema en esa época, Chiqui. Había un censo. Sí. Y el censo movió multitudes. Amén. Los hoteles estaban llenos. Entonces no había un lugar ¿Dónde naciera? donde él naciera. Ujú. El único lugar que encuentran es Un pesebre. en un pesebre, Amén. en el lugar inapropiado para él, ¿verdad? Amén. Entonces el pesebre, según Lucas 2:7, nos habla del nacimiento del Señor en un lugar donde no le correspondía. Exactamente. Pues el pesebre es un lugar que se prepara para que sean dados a luz Sí, los los animalitos. animalitos. Para eso es el Ujú, pesebre, ¿verdad? ujú. Ahora, esto es figura. ¿Qué representa el pesebre? Oiga, qué lindo. Esto representa el ministerio evangelista. Qué precioso. Amén. Representa el ministerio Amén. evangelista, pues nos habla del nacimiento del Señor en Amén. nuestra vida. Amén. En otras palabras, o sea que no era el lugar correcto, ¿verdad? Amén. Donde él tendría que nacer, Ujú. figura a nosotros, pero vino a nacer a nuestros corazones, ¿verdad? Amén. Por medio, hoy hemos sido alcanzados por medio del ministerio evangelista. Ahora yo quiero volver a leer aquí 2:7 porque dice, y dio a luz su primogénito, amén, y lo envolvió en pañales. Esto habla, qué tremendo, pañales, cobertura, pañales. Qué tremendo. Y le acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en un mesón. Cuando hablamos de pañales, hablamos de envoltura para muertos. Ujú. Amén. Bueno, si seguimos viendo por acá entonces, nació en Belén, la casa del pan, visitó Belén, la casa del pan, nació en un Amén. pesebre. Cuando hablamos del pesebre, del lugar donde está, nació un lugar sucio. Ponga atención a esto. Amén. Recuerda que estamos hablando de matrimonios esta Amén. noche, ¿verdad? Cómo nuestro matrimonio necesita el pan que viene del cielo. Amén. Y cómo el Rey del universo, el creador de todas las cosas, Amén. vino a nacer en nuestros corazones. Esto, Chiqui, nos enseña que como matrimonios necesitamos la presencia de Dios en nuestros Amén. hogares. Amén. Yo necesito la presencia de Dios, Amén. ¿verdad? Tú la necesitas. Exactamente, Como todos. esposos. Amén. Tenemos que dar ese ejemplo a nuestros hijos, los Amén. principios Amén. que nosotros debemos de transmitir, pero antes tenemos que sentirnos necesitados de Dios. Amén. Y yo recuerdo, Chiqui, cuando nosotros nos casamos y vinieron nuestros hijos, yo conocí a Dios muy joven, yo me separé de Dios Amén. y nacieron mis hijos, pero a mí nunca se me olvidaron los principios, ¿verdad? Amén. Aunque era bolo cristiano. Qué tremendo, caído. Era un joven, me casé a 18 años, vinieron mis hijos, Dios me permitió tener a mis hijos y mi Amén. esposa muy joven, no sé jóvenes. qué edad tenía Mario ni Pau, ¿verdad? Pero imagínese usted, pero hay algo que sucedía cada vez que pasábamos por un chorro de Sí, agua. por un cántaro. Cada vez que pasábamos por ahí,
yo le decía, ¿qué vamos a hacer con mis hijos? Amén. ¿Cuándo los vamos a presentar? Porque hay Amén. que presentárselos a Dios. Y yo caído, como dijo mi pastor, caído y más bolo que la bola, la pelota. Hermano, oiga, yo alejado de Dios, pero no Amén. había perdido mis principios, Amén. pero estaba peleando con Dios, ¿verdad? Exactamente. Y yo le agradezco a Dios, porque Amén. tú empezaste a buscar al Amén. Señor, Dios te Amén. habló, te tocó. Amén. Y yo no muchito de acuerdo, ¿verdad? Sí. Imagínese usted, eso es testimonio para otra ocasión. Pero empezó a ir a la iglesia y después fui yo, ¿verdad? Vino el Señor y trabajó nuestro hogar, nuestro Amén. matrimonio. Amén. Visitó la casa del Visitó pan, nuestro nuestra hogar. casa. Qué bendición, Amén. chiqui. Amén. La verdad es que es una gran bendición desde que nosotros tenemos el conocimiento de la palabra de Dios, que hace como más de 30 años de que conocemos al Señor, y que gracias a Dios, yo le doy gracias al Señor todos los días, porque desde que yo lo conozco, nunca ha pasado por mi mente apartarme de los caminos del Señor. Yo el otro día les decía a ustedes que me falte todo, menos la presencia del Señor, ¿verdad? Y que yo nunca pueda separarme de los caminos del Fíjate Señor. que en base a lo que estamos Amén. platicando, tenemos que tener, mis amados hermanos, un temor reverente a Dios Exactamente. como esposos. Amén. Amén. Yo voy a Amén. hablar con libertad. Amén. ¿Por qué hablo de un temor reverente? Porque si Dios está en medio de los dos en nuestro pacto, Amén. aunque sucedan cosas extrañas, Amén. las vamos a evitar, las vamos Amén. a reprender. Aunque se acerque el tentador, lo vamos a Amén. reprender en el nombre de Amén. Jesús. Amén. Y para aquellos que tienen este problema, pídanle a Dios que visite el matrimonio. Amén. Pídanle al Señor que su Amén. casa se convierta en la casa del pan, Amén. en Betlehem, que se conviertan en la casa del pan. Permítanle a Jesús nacer en su hogar, Amén. ¿verdad? Permitámosle a Cristo que nos trabaje, que nos dé Amén. ese privilegio tan hermoso. Ahora, chiqui, cuando hablamos de Lucas 2:7, estamos hablando del pesebre, estamos hablando que este es un lugar que se encuentra normalmente donde hay suciedad, Amén. ¿verdad? No es un lugar Amén. limpio. Amén. Hay suciedad tanto de paja como de los animales que ahí Amén. habitan. Amén. ¿De qué nos está hablando esto? Nos habla de que el Señor Jesús nació en nuestras vidas, Amén. nació en nosotros cuando estábamos sumergidos en delitos y Amén. pecados, Amén. en un lugar de inmundicia, hermano. Viene Amén. Dios y viene a nacer en nuestros Amén. corazones. Y nos saca de esa inmundicia, ¿verdad? Amén. Porque qué tantas cosas pueden haber dentro de nuestro corazón. Hay una infinidad de cosas. Entonces, ¿cómo viene Dios a quitar esa suciedad dentro de nosotros para que nosotros le alabemos y le glorifiquemos, pero limpios de todo corazón, que nuestra mente esté siempre agradando a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, Dios vino a quitar toda la inmundicia, porque estábamos muertos en delitos y pecados. Y Dios viene en su infinita misericordia y nos saca de esa situación, ¿verdad? ¿Cómo no vamos nosotros a estar agradecidos con el Señor si Él está limpiando nuestra vida, nuestro camino? Mira cómo dice el Salmo 42, me sacó del hoyo de la destrucción, Amén. del lodo cenagoso, sentó Amén. mis pies sobre la roca Amén. y afirmó mis pasos. Bueno, estamos viendo de dónde nos sacó el Señor. Por ejemplo, la Nueva Traducción Viviente dice, me sacó del foso de la desesperación, del lodo, Amén. del fango, puso mis pies sobre suelo firme y a medida que yo caminaba me estabilizó. Amén. Estamos viendo entonces esta noche, si Jesús visitó 7 casas, tendríamos que pedirle, suplicarle al Señor que Él visite en nuestros hogares. Aquí Amén. vemos un proceso, Amén. ¿verdad? Primero nació en Belén, Amén. luego vemos cómo Belén, a pesar de tener una promesa, tenía pruebas. Amén. Y eso nos habla a nosotros de que como matrimonios, teniendo promesas, Exactamente. vamos a tener pruebas. Vamos a Pero tener, no sí. porque nos llega la prueba, chiqui, vamos a abandonar el hogar, No, vamos a abandonar no. la familia, que Tampoco. al primer temblor me voy con mi mami, ¿verdad? O me regreso a mi casa.
¿No es así? No, no es No es así. así. No, no, exactamente. De ninguna manera, mis hermanos. Problemas quizás siempre van a haber, ¿verdad? Porque a veces por una situación una mínima situación, se hace un problema. Pero ¿por qué nosotros no vamos a dialogar? ¿Por qué nosotros no vamos a hablar? Que es importante que haya una comunicación tanto en el esposo como en la esposa, ¿verdad? Para poder arreglar esas pequeñas zorras que echan a perder las viñas, ¿verdad? ¿Cómo no las vamos a casar, verdad? Y si hay problemas y si no los podemos solucionar, para eso está el ministro. Amén. O para Amén. eso están las ayudas del ministro, ¿verdad? Para pedir una consejería, porque definitivamente hay hogares que sí necesitan consejería. Mira, necesitan consejería, pero Amén. primero necesitan a Dios. ¿Verdad? Exactamente. Necesitan Exactamente, consejería, sí. necesitan a Dios. Ahora, Amén. Miqueas 5:2 dice, pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante de Israel. Y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Esto nos está hablando, cuando nos habla en Miqueas 5:2, hay una palabra de promesa, porque dice de la ciudad más pequeña nació la persona más grande de todos los tiempos. Se lo voy a volver a leer para que le saquemos la espiga, ¿verdad? De bendición. Tú, Belén Efrata, eres la más pequeña de todas las familias. De ti me saldrá el que ha de ser el gobernante de Israel, el más grande. De esta ciudad más pequeña nació la persona más grande de todos los tiempos. Porque a quienes el mundo menospreciaba, el Señor los tomó Amén. para nacer y se manifestó en gloria en nuestra vida. Amén. Ahora, mis amados hermanos, cuando Jesús pasa por Belén, la casa del pan, Amén. si se dan cuenta, hay procesos que Él está trabajando. Amén. Aunque hay una Amén. promesa para Belén, vemos que hay Amén. escasez, vemos que hay un ataque a la familia en el caso de Noemí, que pierde al Amén. esposo, que pierde a los 2 hijos. Amén. Sin embargo, dice la Biblia que 10 años después a ella le informan que de nuevo Dios está bendiciendo. Belén, hay Belén. pan, hay Amén. lluvia. Ella decide volver. Esto nos habla de la restitución, de la restauración, Amén. de un espíritu de arrepentimiento. También vemos el proceso de Dios, cómo puede haber una operación en un lugar, cómo nace el Señor en un lugar quizá que no era para Él, pero que ahí viene a nacer con los Amén. planes de Dios. Amén. En un pesebre, en un lugar sucio, comparado con nuestros corazones, que lo limpia, que lo restaura. Amén. Vemos que nace en un lugar pequeño, pero que se Amén. convierte en más grande. Ahora, Amén. si seguimos avanzando en esta noche, hay otra ciudad que el Señor visitó, ¿verdad? Y necesitamos que en la medida que como matrimonios estamos sumergidos en la presencia del Señor, Amén. nosotros podamos seguir avanzando. Entonces, Amén. yo quiero leerles ahí en Mateo capítulo 21, versículo 1 y 2. Mateo 21, 1 y 2. Esta es una palabra de una otra ciudad que el Señor visitó con un propósito. Dice la palabra del Señor de esta manera. Cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron a Betfagé, junto al monte de los olivos, Jesús entonces envió a sus discípulos, a 2, diciendo, id a la aldea que está enfrente de vosotros, enseguida encontraréis un asna atada y un pollino con ella, desatarla y traédmelo. Si alguien os dice algo, decid, el Señor lo necesita, y Amén. enseguida os enviará. Bueno, ¿qué significa Betfagé? Significa la casa del higo. Y cuando hablamos del higo, ¿de qué estamos hablando? De sanidad. Sanidad. ¿A Amén. quién le sanó el Señor con hojas de higo? A Ezequías. Ezequías. ¿Qué tenía él? Una enfermedad. Entonces hay Amén. hogares enfermos. Exactamente. Definitivamente, quizás no hay ningún hogar perfecto, ¿verdad? Siempre pues va a haber imperfecciones en el hogar, pero necesitamos, con la ayuda de Dios, sanar nuestra casa, sanar nuestro matrimonio, sanar esa viña que Dios nos ha dado, ¿verdad? Porque si el matrimonio definitivamente tiene problemas, se transmiten a los hijos, ¿verdad? Y qué tristeza es de que nuestros hijos sufran las consecuencias de los errores de los padres, ¿verdad? Pues como les decía, no hay ningún hogar perfecto, pero con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo, si nosotros invitamos al Señor a nuestra casa,
si el centro es el Señor Jesucristo, Él es el centro de nuestra casa, nosotros vamos a seguir adelante, vamos a tener hogares unidos, hogares llenos de paz, llenos de unidad, vamos a tener nosotros hogares sólidos, y si tenemos hogares sólidos, vamos a tener una congregación bendecida, ¿verdad? Porque se va a manifestar la unidad en el cuerpo de Cristo. Entonces es importante que nosotros le pidamos al Señor que sane esas cosas que quizás vienen a separarnos, ¿verdad? Que vienen a querer tener problemas. Pidámosle la sabiduría al Señor, que venga el conocimiento, que venga. Si hemos escuchado suficiente palabra, ¿cómo nosotros vamos a tener el conocimiento de la palabra y ser sanados nuestros hogares? Amén. Bueno, mire, una riqueza es el que tiene doctrina, tiene salud. Amén. El que tiene salud, tiene doctrina. La Biblia Amén. dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, Amén. así como prospera tu alma, que tengas buena salud. Recuérdese que Amén. estamos viendo 7 casas que Amén. visitó Jesús. Amén. En la medida que vamos evolucionando, vamos ascendiendo, Amén. en la medida que el Señor Jesús empezó su ministerio, Él iba visitando algunos hogares. Amén. Y en este caso vemos de qué manera está visitando Betfagé, es la casa del higo. Ahí en el libro de Mateo capítulo 21 y versículo número 18 dice la palabra del Señor, 21:18, para que podamos crecer en esta palabra. Por la mañana cuando regresaba a la ciudad tuvo hambre. Jesús. Amén. Jesús tuvo Amén. hambre. Amén. Jesús tuvo sed. Qué Amén. tremendo. Tuvo hambre. Así dice la Biblia. Amén. Tuvo sed. Fue al pozo Amén. de Jacob, donde está la samaritana. Tuvo hambre. Tuvo sed. Bueno, dice la palabra del Señor. Tuvo angustia. Amén. Por la mañana cuando regresaba a la ciudad tuvo hambre y al ver una higuera junto al camino, Amén. se acercó a ella, pero no halló nada en ella sino hojas, y le dijo, nunca más brote fruto de ti. Al instante se secó, y al ver esto los discípulos se maravillaron y decían, ¿cómo es que la higuera se ha secado al instante? Respondiendo Jesús les dijo, en verdad os digo que si tenéis fe y no dudáis, no solo haréis lo que la higuera, sino que aún decís a este monte, quítate a este monte y échate al mar, así sucederá, y todo lo que pidáis en oración, creyendo, recibiréis. Amén. Bueno, saquemos de las espigas a esta palabra. Amén. Aquí vemos que el Señor buscó fruto en la Amén. higuera. Al no tenerla, fue maldecida. Esto nos enseña que como hijos de Dios debemos de dar fruto Exactamente. para que cuando Él busque en nosotros encuentre frutos agradables. Amén. Ahora, trasladémonos al matrimonio. Chiqui, el Señor busca frutos en nuestro matrimonio. Exactamente. Y cuando Él los busque, ¿qué espera el Señor? Encontrarlos. Amén. Por ejemplo, ¿qué fruto podría buscar el Señor en un matrimonio? Un fruto de arrepentimiento. Vaya, arrepentimiento. Amén. Yo te voy a poner otro. Amén. Un fruto de unidad. Amén. Ya no serán 2, Sino uno. sino 1. ¿Qué está diciendo el Señor? Mucha gente está peleando. Exactamente. Parecen niños. Amén. Amén. Pongámonos a pensar en eso. Amén. ¿Qué es lo que Dios está buscando? Bueno, Amén. ¿qué busca un matrimonio? Es noche de matrimonios. Amén. Déjenos conducirlo de esta manera. Amén. Entonces viene Dios y lo que espera es fruto de un matrimonio. La unidad. Por ejemplo, ¿qué esperaba el Señor en Eva y Adán? Verlos unidos. Verlos unidos, ¿Verdad? Pero exactamente. cuando el Señor visita el huerto, porque el Amén. Señor visitaba el huerto por la tarde. Amén. Cuando el Señor llega, lo voy a ver así, y vio que Adán estaba por un lado, Eva por otro. Amén. Aquí hay algo, aquí pasó Amén. algo. Claro que el Exactamente. Señor lo sabía, ¿verdad? Pero Sí, Adán, ¿dónde estás sí. tú? La mujer que me dices. Empezaron a tirarse los platos. No, que tú tuviste la culpa, que no sé qué. ¿Qué hizo Dios? Los unió, Los unió, los restauró. Amén. Amén. Pero prevaleció el amor de Adán sobre el amor, sobre lo que estaba pasando. sí, Tuvo que exactamente. aprender a perdonar. Amén. Ahora, aquí vemos que el Señor tiene hambre. Amén. Busca la higuera, figura de Israel. Amén. Sí. No encontró fruto. No encontró fruto.
Ahora, ¿qué es lo que Dios espera en nuestros matrimonios, mis amados hermanos? Que demos frutos. Dios espera que demos frutos. Tú dijiste Exactamente. fruto de arrepentimiento. Amén. 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 Que demos frutos de arrepentimiento. Amén. Pero que yo empiezo a ver, tú miras frutos de arrepentimiento. Amén. Amén. Pero también el Señor quiere ver unidad. Exactamente. Tiene que ver Sí. unidad, quiere ver Amén. buena comunicación, buena Amén. relación. Amén. Que seamos Amén. matrimonios de ejemplo para otros. Exactamente. ¿Verdad? Y alguien dirá Amén. que no se puede, pastor. Se Bien, puede, se se puede, puede. por supuesto que se puede. Exactamente, se puede. Definitivamente sí, se puede, mis hermanos. Si el Señor y si nosotros tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros, ese Espíritu precioso que Dios dejó, sí vamos a poder tener un matrimonio unido. Sí se puede, porque la mujer sabia va a edificar su casa. No tan fácilmente la va a destruir, no que venga un problemita y se vuelva un incendio grande en lugar de apagarlo. Amén. No se puede. Amén. Bueno, ¿qué es lo que el Señor espera de nosotros? Frutos agradables. Eso Amén. usted lo puede leer en su casita, Cantares Amén. 4:16, lo puede buscar en su casa. La orden que el Señor dio a sus discípulos de desatar el asna y se la llevaran, está en Mateo 21:2. Imagínense, hay que desatar. Hay que desatar, desatemos bendición en los hogares. Amén. Ahora, Amén. Cuando vemos lo que sucede en la casa del higo, nos deja ver que el Señor busca en nosotros frutos de obediencia Amén. para hacer su voluntad. Amén. Entre los frutos que podemos ofrecer al Señor para que venga y coma, qué Amén. lindo. Y podemos ver lo siguiente, coma, bueno, para comer tiene que visitar nuestra casa, chicos. Amén. Están los frutos de labios, Amén. frutos de labios, Amén. frutos de justicia Amén. y frutos de santificación. Amén. Cuando hablamos de frutos de labios o frutos de justicia, el Señor se agrada de las obras justas. Por ello nos llama a que demos fruto de justicia por medio del Señor Jesús. Frutos de labio, el Señor espera que nuestro fruto sea agradable. El fruto de labios es la alabanza que damos al Señor, Amén. pues Él es digno de alabanza. Exactamente. Amados hermanos, amigos, Amén. estas son dos casas que visitó el Señor. Amén. Visitó Belén, la casa del pan, y la casa Betfagé, la casa del higo. En la medida que él iba visitando, lo estamos enfocando conyugal, el matrimonio Amén. va creciendo, Amén. el matrimonio iba evolucionando, Amén. chiqui. ¿Qué espera Amén. Dios de nuestros matrimonios? Que evolucione. Que evolucione, que Exactamente. mejore, amén, y Exactamente. que sobre todas las cosas Amén. le demos la oportunidad al Espíritu Amén. Santo de Dios que nos trabaje. Amén. 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 Qué importante es esto que definitivamente el Espíritu Santo va a trabajar en nuestra vida, ¿verdad? Amén. Para bien, ¿verdad? Porque la obra que Dios ha comenzado en los matrimonios la va a perfeccionar, siempre y cuando nosotros nos dejemos trabajar por el Espíritu Amén. Santo. Así que mis amados amigos, hermanos, que Dios los Amén. bendiga en esta noche. Amén. Vamos a continuar en el próximo servicio virtual Amén. hablando sobre los 7 hogares que visitó el Señor Amén. Jesucristo Amén. y que esa riqueza que Él dejó en cada hogar las pueda dejar en cada matrimonio. Exactamente. Así que vamos a orar. Amén. La noche nos ha avanzado, el día nos ha avanzado, Amén. la tarde nos ha avanzado, depende del lugar donde usted nos pueda estar viendo. Voy a orar, amén. Amén. Vamos a Amén. orar, cerremos nuestros ojitos, Padre que estás en Amén. el cielo. Así es, En el Padre nombre de bendito, Jesús en te el nombre de suplicamos que Jesús, así como Padre visitaste querido, estas así es, ciudades, Señor amado, visites nuestros hogares, visites nuestras nuestra familias, casa, Señor, Padre por bendito, favor. por favor, Señor, el hogar donde te falta el pan, suplicamos. llévales el pan, Así la es, palabra Señor amado, revelada, Señor, que puedan así es, haber Padre cambios bendito, en nuestros damos. matrimonios, en nuestras En el familias. nombre De la precioso misma de manera te Jesucristo, nombre, suplicamos Padre que bendito. los frutos, Señor, de la higuera Así estén en es, nuestros Padre. hogares, Sí, Señor. que tengamos higos que produzcan Así salud es, Padre y sanidad, bendito, Padre por Santo. favor, Que sana podamos los dar hogares, frutos, Señor, Así en es, el nombre Padre poderoso de de Jesucristo. Padre, Señor. que donde quiera que Que nos nos paremos paremos. podamos decir, Así Señor, es, Señor. la mano de Dios ha sacado nuestro matrimonio Así es, adelante. Padre El bendito, Espíritu el de Dios ha Espíritu. guiado nuestras Así vidas, ha guiado es, nuestras papito familias, lindo. en el nombre que es sobre todo nombre. Amén. Señor. Que Dios los bendiga en esta Amén. noche, que tengan un excelente descanso y que esta palabra crezca en Amén. nuestros corazones. Así Amén. es, amén, exactamente. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Les recordamos que el día de mañana hay 2 servicios, ¿verdad? Uno a las 8:30 y el otro a las 11 de la mañana. Los esperamos. Que Dios los bendiga y que pase una excelente noche. Bendiciones. Hasta Bendiciones. pronto.